edificio icónico y que está destinado a convertirse en el Museo del Mestizaje. Y qué mejor que iniciar las actividades del edificio con una discusión sobre el mestizaje. Para eso tenemos un panel extraordinario, un panel de lujo. Me voy a hacer una presentación brevísima de los participantes porque todos ellos son muy conocidos. En el extremo contrario al mío está Margarito Molina, antropólogo, catedrático de la universidad, fue subsecretario de Cultura en el gobierno del Estado y actualmente es director de difusión del Instituto de la Cultura y las Artes. Él viene pues con la representación del estado de Quintana Roo, que es la cuna del mestizaje mexicano. Bienvenido, Margarito. A su lado, el doctor Adolfo Fabieres. Él viene desde Madrid, hizo un viaje desde Madrid para estar en este evento. Él es doctor en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija. Fue un hotelero muy importante, fue promotor de la construcción de varios hoteles en el norte de Quintana Roo. Ahora es embajador del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Bienvenido, Adolfo. El maestro Agustín Basabe, que ustedes lo reconocerán porque es un político muy activo, fue presidente del PRD hace un par de años, precisamente cuando se dio aquí la coalición triunfante que llevó al poder al actual gobernador. Pero Agustín tiene un background académico muy importante y parte de ese background es la redacción de un libro muy sólido que se llama México Mestizo. Bienvenido, Agustín. A su lado está don Eugenio Aguirre, un autor que le ha dedicado mucho tiempo a temas quintanarroenses. Una de sus obras más conocidas es precisamente una biografía de Gonzalo Guerrero, una biografía histórica, novelada o una novela histórica sobre ese protagonista del mestizaje. Don Eugenio. Y finalmente, el moderador de la sesión, un amigo mío muy querido, Humberto Musacchio, escritor, documentalista, crítico literario, que, bueno, ustedes lo van a oír hablar. Es un privilegio siempre escuchar a Humberto Musacchio. Gracias, Humberto, por… Bien, después de presentar el panel, les quisiera hacer un par de reflexiones para centrar por qué escogimos este tema para iniciar las sesiones de hoy y para iniciar las discusiones en cultura, el mestizaje. Y quisiera dejarles un par de ideas que pueden ser, o espero que sean provocativas. La primera es que, ya lo decíamos ayer, hay tal apetito por hacer turismo en el mundo que ya casi cualquier pretexto es bueno para crear un discurso, crear una imagen y tratar de construir un flujo turístico. Antes necesitábamos una playa, una laguna, una cascada, algún atractivo natural. Ahora lo que necesitamos es un concepto nada más. Y aquí hay un concepto, el concepto es que Quintana Roo es la cuna del mestizaje. Y entonces, en base a ese concepto, hay que discutir la posibilidad de crear un flujo turístico alrededor de eso. Hacemos un museo al mestizaje, hacemos algo que tenga que ver con Gonzalo de Guerrero, con Sasilhá. Es una cuestión histórica, es una cuestión mitológica, en fin, hay un tema de cómo poder construir una corriente turística a través de un concepto que más bien corresponde a la sociología o algo así, y puede ser un pretexto turístico. Esa es la primera. Y la segunda es que nosotros
tendemos a ver el mestizaje en blanco y negro, es decir, por un lado los españoles y por el otro lado los nativos americanos. Pero no tomamos en cuenta que los españoles que llegaron ya traían su propio mestizaje, es decir, ya eran mestizos, y que los indígenas, los nativos de acá, también tenían su propio mestizaje. Aquí en la península de Yucatán habían sido frecuentes e intensos los intercambios con los toltecas, por ejemplo. Entonces ya los pueblos nativos también eran mestizos. Entonces, cuando hablamos de ese mestizaje, en realidad no estamos hablando de blanco y negro, sino de gris y gris, porque ya eran mestizos contra mestizos o mestizos revueltos con mestizos. Bien, con ese par de reflexiones o de ideas, le voy a pasar el micrófono a Humberto Musacchio. Gracias. Gracias. Bien, vamos a platicar sobre el mestizaje como factor de identidad y lazo de unión. Ese es el tema de la mesa. Y le voy a pedir a nuestros amigos ponentes una primera intervención. Me indicaron que esa intervención sería de entre 5 y 7 minutos. Así es que, si les parece bien, empezamos con Eugenio Aguirre, que es al que tengo más cerca. Eugenio, por favor. Muy buenos días. Es un placer para mí estar en este lugar porque es en esta zona, en Ixpatún, Chectemal, Oxtancá, donde se funda, donde se crea el primer mestizaje entre la cultura española y la cultura maya en Latinoamérica. Podemos presumir que en este lugar se gestó el mestizaje que va a distribuirse en todo el continente latinoamericano. En 1512-13, más o menos, Gonzalo Guerrero, que había arribado en 1511 a la península de Yucatán, por obra del destino, viene a dar a Ixpatún y conoce al señor de esta región, Nachancán. Vive al principio en cautiverio y después ya se incorpora al estrato social de esta cultura y se va a casar, escuchen bien, a casar con la hija del cacique de Chectemal llamado Nachancán. Hago hincapié en la palabra casar porque Gonzalo e Ixchelcán se casan bajo un ritual maya perfectamente legítimo y perfectamente aceptable en cualquier ámbito de la tierra. No, los hijos que procrea con esta mujer son hijos surgidos del amor consagrado mediante un matrimonio, son hijos, ya no se usa este término, pero son hijos que podríamos llamar legítimos y son los primeros mestizos que van a nacer 8 o 10 años antes que el afamado Martín Cortés, que hijo de Cortés y de Malitzin o Doña Marina, pero producto de una violación, no de un matrimonio. O sea, en el caso de Martín Cortés no hay una legitimidad de origen. En el caso de los hijos de Gonzalo Guerrero sí la hay. Ahora, Gonzalo se aculturiza en esta zona por admiración. El hombre que era deslumbrado con las sociedades mayas, hablo de mayas en plural porque me parece un error homogeneizar a todos los mayas. En estas tierras eran linajes, estaban los cheles, los jocom, los xiu, los tutulxiu, los mayaquiché, los puc, los canec. Había muchos linajes y cada linaje tenía su señorío y disputaban entre sí, peleaban entre sí por cuestiones de territorio y de preponderancia y hegemonía política. No podemos hablar de los mayas así, sin determinar que eran distintos linajes. Bueno,
Gonzalo se va a casar con una mujer, Chele, de este linaje de los Cheles, y sus hijos van a progresar en el tiempo. Gonzalo vivió con esta cultura, en esta cultura 25 años, y él va a morir peleando en contra de los españoles en Punta Caballos, en Honduras, en 1536. Fue un hombre importante, un hombre que ocupó posiciones jerárquicas en la milicia y en la sociedad. Fue un hombre que enseñó a los miembros y a los soldados de estos linajes a pelear, les enseñó a hacer las lanzas más largas, les enseñó a no temerle al caballo, les dio mucha información que era importante. Ahora, a su vez, Gonzalo, que era originario del puerto de Palos, en Andalucía, llegó a estas tierras en compañía de Jerónimo de Aguilar, natural de Écija, y Jerónimo de Aguilar se volverá célebre por ser el traductor que le sirve a Cortés en combinación con Malitzin para entender a los señores del altiplano, a los señores mexicas, a Moctezuma Xocoyotzin, a Huitláhuac, en fin, a todos los señores que va a avasallar. Hablo de señores porque siempre se les llama reyes o emperadores, pero ese término no es pertinente en referencia a estos cargos públicos que tenían las culturas prehispánicas. Eran señores, dominaban señoríos. Bien, no sé si ya me excedí de... Bueno, entonces es muy importante tomar en cuenta el lugar donde se gesta el mestizaje. Es muy importante ver que se da por admiración a una cultura, por asimilación a costumbres y a una cosmovisión fabulosa, con un panteón de dioses pleno que atendía desde Isadma hasta Ichel, el dios de la lluvia, Chac. En fin, había una cosmovisión maravillosa y había adelantos en la observación astronómica, en las matemáticas, en el trazo de las ciudades, en el manejo de la hidrografía, en los caminos, los sacbé, que eran los caminos blancos de estas culturas, eran perfectamente bien hechos y comunicaban a muchas ciudades. En fin, es un motivo de orgullo ver que aquí se gestó el mestizaje. ¿Por qué me preocupó trabajar el mestizaje? Porque siempre lo hemos visto como una situación de oprobio, el mexicano sometido, flojo, indolente, etcétera, que no tiene nada que ver con nuestro pueblo. Son imágenes estereotipadas que han sido convenientes para quienes han explotado a nuestras sociedades, son fenotipos que les sirven para humillar al mexicano, y quiero que el mexicano tenga un orgullo muy bien cimentado en su mestizaje, que sea un mestizaje luminoso, un mestizaje echado para adelante, porque si lo vemos como se ha visto oficialmente, considerando que Martín Cortés, no sé por qué, es el primer mestizo nacido en estas tierras, entonces y Martín Cortés es el producto de una violación a Malitzin o a Doña Marina, como la quieran llamar. Eso le da un carácter peyorativo a nuestro mestizaje, y eso hay que cambiarlo. Hay que estar orgullosos para tener una buena identidad nacional, un orgullo de nuestra mexicanidad, porque no se nos olvide que, dadas las circunstancias políticas, los mayas son mexicanos también. A veces
A veces pienso que se nos olvida, que no los consideramos como tales, y eso tiene que cambiar en el discurso histórico, en la narrativa social, para tener un asentamiento muy firme. Por otro lado, y ya para terminar, les recuerdo que nosotros también debemos de observar y de evaluar nuestra hispanidad, porque somos descendientes de los habitantes en su momento del imperio más grande de la tierra, el imperio español de Carlos V. Por otro lado también, y ya termino con esto, no se nos olvide nuestra negritud, que está muy presente, que es muy valiosa y que le dio a nuestra composición fisiológica valores trascendentes y motivantes para ser orgulloso, para sentirnos orgullosos de ello. Muchas gracias. Es el turno del diputado Agustín Basabe, pero yo prefiero decirle historiador. Es autor de un libro hermoso sobre el mestizaje. Bueno, pues Agustín, por favor, ilumínanos. Gracias, Humberto. Me da mucho gusto estar aquí. Yo siempre he dicho que a Quintana Roo vengo a la menor provocación y esta es una espléndida provocación. Comienzo con una anécdota en honor de Eugenio, porque cuando yo escribí mi primer libro, que se llama México Mestizo, efectivamente, que publicó el Fondo de Cultura Económica, le pedí al maestro Raúl Anguiano, que en paz descanse, que me hiciera la portada. Y entonces me hizo dos dibujos a lápiz, uno de Cortés y la Malinche y otro de Gonzalo Guerrero y su esposa Maya con un bebé en brazos, que es el primer mestizo mexicano. Y yo le dije, maestro, pues qué bueno que me da los dos, y como buen regiomontano permítame quedarme con los dos, pero voy a poner en la portada a Gonzalo Guerrero. Pues ¿cómo voy a poner al otro mestizaje? Ese mestizaje que se inicia con Gonzalo Guerrero es el mestizaje por amor, efectivamente. Y entonces la portada de la primera edición de mi libro es ese dibujo del maestro Anguiano, donde están Gonzalo Guerrero, su mujer y su niño en brazos. Y ese dibujo lo usó después Raúl Anguiano como centro del mural que pintó en la SEP, en la Secretaría de Educación Pública en México. Hay un mural que pintó sobre el origen de México y todo, y el centro de ese mural es mi dibujo, es la portada de mi libro, que está Gonzalo Guerrero, está su mujer, está su niño, y alrededor muchas otras cosas. El mestizaje a mí me interesó como parte de la historia de las ideas, no como historia. Yo no me considero historiador, soy si acaso historiador de las ideas, pero me interesó porque México, cuando empieza su vida independiente, empieza a debatirse con el problema de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? Y la corriente de pensamiento de identidad o identitario más fuerte es lo que yo bauticé como la mestizofilia. Y eso viene de lejos, porque lo dijo en su momento, dijo algo al respecto Bartolomé de las Casas, y dijeron muchos en la época colonial que México debía ser un país, una nación mestiza. Pero ya después, en el siglo XIX, lo retoma muy fuertemente Francisco Pimentel, Vicente Rivapalacio, Justo Sierra, Andrés Molina Enríquez, Manuel Gamio y José Vasconcelos. Estos son los principales ideólogos exponentes de la idea de que México debía de ser una nación mestiza. Decían entonces
acuérdense que en el siglo XIX era preponderante una tesis de un oscuro intelectual italiano que se llamaba Pasquale Stanislao Mancini, que llamaba él de las nacionalidades etnográficas. Y decía esta tesis que no podía haber una nación si no había homogeneidad racial, que tenía que haber una raza pura, entre comillas, para que hubiera una nación. Y entonces, ante todo eso que preponderaba como idea en el siglo XIX, pues empiezan a decir, bueno, ¿y aquí en México qué vamos a hacer? Pues si tenemos criollos, tenemos indígenas, tenemos mestizos, y luego la tercera raíz, efectivamente, diría Gonzalo Aguirre Beltrán, la raíz negra, y luego muchos inmigrantes de otras nacionalidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos crear esa homogeneidad racial que se decía era indispensable para crear una nación? Entonces empiezan a surgir una serie de ideas, algunas de ellas totalmente descabelladas, pero otras muy interesantes, en donde dicen, bueno, pues la salida es el mestizaje, no hay más. Si no tenemos unidad racial, tenemos que mezclar a todas estas razas y particularmente a los españoles y a los pueblos originarios. Y cuando se fundan todos en una sola raza, en este crisol, entonces va a haber una nacionalidad, va a existir México. Decía, para mí el mejor historiador, bueno, historiador ahí es, digamos, pensador nacionalista en torno a la idea del nacionalismo, que es Benedict Anderson, decía en su libro clásico Imagined Communities, comunidades imaginadas, decía, una nación existe cuando un grupo de personas, un conjunto de personas se asume a sí mismo como parte de esa nacionalidad. Suena tautológico, suena obvio, pero así es. Una nación existe cuando la inmensa mayoría de una comunidad dice yo soy parte de esa nación. Es una suma de subjetividades que da como resultado una objetividad. Y para que los mexicanos pensáramos todos, decían los ideólogos del 19, para que todos se sientan mexicanos, pues tiene que haber unidad racial. Entonces hay que mezclar y hay que todos, que se acaben las minorías de criollos. Entonces todavía los indígenas no eran minoría, eran mayoría, pero que se acabe también esa mayoría y que todos sean mestizos. Y entonces va a existir México. Eso lo dicen esos pensadores que mencioné, pero particularmente Andrés Molina Enríquez, que es creo que el que lleva esta idea a un desarrollo más sofisticado, en su libro Los grandes problemas nacionales, y dice, todos tenemos que ser mestizos para que México exista como nación. Esto después lo lleva a Gamio a otra dimensión, y Vasconcelos en la raza cósmica lo vuelve una cosa universal, pero la idea llega en el siglo XX a volverse hegemónica, digamos. Hay a mediados del siglo XX pues un consenso, digamos, por lo menos entre la inteligencia mexicana, de que México es mestizo y los mexicanos somos mestizos y ya no hay discusión. Incluso en la plaza aquella que ponen, en la Plaza de las Tres Culturas, en la placa que ponen, que se dice que describió Torres Bodet, el 13 de agosto de 1521 cayó Tenochtitlan en manos de los españoles, no fue un triunfo ni una derrota. Ese fue el doloroso nacimiento de este pueblo mestizo que somos los mexicanos. Ya había casi una definición oficial de que México era mestizo, y en la imaginería popular, pues sí, los mexicanos nos considerábamos mestizos. Pero luego viene, y aquí termino, ya no me alargo más, nada más dejo la idea, surge la corriente de pensamiento del multiculturalismo, y entonces empiezan, creo yo, y de antemano espero no herir susceptibilidades si hay aquí multiculturalistas, pero creo yo que erróneamente se van al extremo contrario y a satanizar el mestizaje y a decir que mestizaje es genocidio y decir que a alguien que se le consideraba el padre del indigenismo, a Manuel Gamio, lo
pues lo denuestan y dicen que Manuel Gamio preconizaba el etnocidio y entonces ya resulta que los mexicanos somos mestizos, somos multiculturales, no hay común denominador en ese sentido. Sí somos multiculturalistas, somos multiculturales, pero también somos mestizos, por favor. Aunque el mestizaje sea simétrico, aunque el mestizaje no sea armónico, aunque haya sido producto de una imposición, de cualquier manera queda ese sustrato de mestizaje. Nuestro idioma es un idioma occidental, es el español, pero está salpicado de aztequismos y de palabras mayas. Sí tenemos también un barroco preponderante, la arquitectura, pero también tiene ahí con grecas furtivas ese barroco mexicano. En fin, sí creo que el mestizaje debe seguir presente y que esta idea de que se echa a la basura la idea del mestizaje como sinónimo de avasallamiento, de imposición, de etnocidio, es un error en mi opinión. Ahí la dejo. Gracias. Gracias. En efecto, somos una rica ensalada racial, ¿eh? Desde España también ahí empezó la ensalada y creo que ha resultado muy sabrosa. Bueno, ahora tiene la palabra mi querido Adolfo Fabieres, quien viene de España y conoce el fenómeno del mestizaje desde otro ángulo. Por favor. Gracias, Humberto. Yo primero quiero expresar mi agradecimiento a Fernando Martí, personificando en él al Foro de Turismo, por darme la oportunidad de estar aquí, que es un agradecimiento doble. Primero por haberme traído y segundo por haberme incrustado en este panel, en esta mesa llena de personalidades, hasta el punto que yo no sé si mi sitio está más bien ahí o aquí. Pero, en fin, tomo nota de que ustedes están seguros de que se encuentran muchas veces, como yo lo hago, con personas, con personajes y con personalidades. Pues hoy estamos rodeados de personalidades. Entonces yo exclusivamente quería trasladar a ustedes dos temas. Uno, cómo yo veo el mestizaje, vamos a decir, cultural, porque yo hasta hace bien poco pensaba en el mestizaje de sangre, pero me he ido dando cuenta de que hay muchos mestizajes y quizá el cultural sea el más profundo, el más duradero, aunque creo que aflora otra suerte de mestizaje que a lo mejor Humberto podría provocar que se tocáramos, que es el mestizaje político, sobre todo estando en la época que estamos aquí en este país, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de esto, veamos un poco cómo era la España más remota de la que se tiene noticia, es decir, los indígenas españoles, que son dos vocablos que escasamente se encuentran unidos en una misma frase. En España, los datos más antiguos que hay de humanos en España se han encontrado en Orbe, en la provincia de Granada, y responden a seres humanos de hace 1.500.000 años. Y el segundo es un inmenso yacimiento que se ha encontrado hace poco en Atapuerca, en la provincia de Burgos, donde hay multitud de restos que se estima que tienen una antigüedad de 800.000 años. Cuando España, parece ser, tenía la península ibérica algo así como 10.000 habitantes. Y se estima igualmente que se duplicaba la población cada 15.000 años. O sea, más historia no se puede agregar. Entonces España ha sido, y que es un país que yo lo defino como muy antiguo y a la vez muy joven, es un país que ha sufrido multitud de invasiones, como una suerte de premonición de las invasiones turísticas que sufrimos o disfrutamos, según se mire, pues cada año hasta llegar a los 80 millones del año pasado. Entonces en España, a partir del siglo VIII antes de Cristo, pues tenemos las invasiones pacíficas una y no tanto otras,
de fenicios, griegos, cartagineses, de los pueblos ribereños del Mediterráneo. Un siglo después aparecen en España los judíos. O sea, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, arrasa Jerusalén, hace cautiva a toda la población y la lleva con él, con esa política que era y es tan frecuente de conquistar tierras y hacer asentamientos. No solamente los israelíes hacen asentamientos en el siglo XXI, lo protagonizaron también, en el caso de mi país, pues en el siglo VII a.C. Y se establecen más o menos en dos polos, uno es Sevilla y el otro es Lucena, y allí ya tenemos a los judíos. En el año 218, siempre antes de Cristo, desembarcan los romanos en Ampurias y tardan 200 años en conquistar, colonizar, llamámoslo como quieras, toda España, cuando terminan las guerras cántabras, ya en la época de Augusto, en el año 19. O sea, les tomó 200 años colonizar, conquistar España. Y a partir de ahí se abre un periodo que dura aproximadamente 600 años, de la famosa Pax Romana. Hispania se convierte en una provincia de las más vastas, además del imperio, y los romanos, que después de conquistadores eran sobre todo, vamos a llamar de terminología moderna, inversores, pacificadores, etcétera, pues construyen todos los vestigios que se aprecian todavía en España. Esto va agregando, digamos, complejidad a la etnia hispánica, que es al final donde voy a ir a parar. En el siglo V, ya cuando el Imperio Romano daba muestras de decadencia y tal, pues solicitan a los suevos, vándalos y alanos que vayan a ordenar una España que se empezaba a desordenar. Quizá como una premonición de lo que puede ocurrir ahora. Pero enseguida llegan los visigodos, que eran mucho más organizados, y entran en España 200.000 visigodos y organizan, vamos a llamar así, España, que en aquel momento tenía algo menos de 4 millones de habitantes. A partir de ese momento, durante 200 años, se establecen en España, la domestican, la modifican, hasta que el año 711 llega la batalla de Guadalete y el caudillo Tarik cruza el estrecho de Gibraltar, derrota al rey Rodrigo. Tarik traía 8.000 hombres muy variados, sirios, egipcios, moros, de todo tipo, pero entra en España, y entra en España para quedarse, como ustedes conocen, durante 781 años exactamente. Entonces, de nuevo, la etnia española se enriquece con una aportación de una raza completamente distinta y que se establece durante 700 años, donde, hay que tomar nota, conviven pacíficamente la mayor parte del tiempo devotos de Moisés, de Jesucristo y de Mahoma. Y eso da un sello muy especial a ciudades como puede ser Toledo, como puede ser Córdoba, donde se aprecian claramente las tres culturas. Con esto quiero decir que la etnia española pues, es sumamente compleja. Y eso probablemente está al fondo de las dificultades que puede encontrarse un país con etnias distintas, razas distintas, etcétera, y tratar de amalgamarse. Cosa que ocurrió, pero en mucho menor medida, en Italia y recientemente, pues el caso más gráfico, más clamoroso es el de la antigua Yugoslavia. A partir de esa primera invasión del estrecho de Gibraltar, se suceden otras invasiones, la de los bereberes en el siglo X, los almohades en el XI y los almorávides en el XII. Y tengo que mirar a mis papeles porque mi memoria no da para tantas invasiones. En el siglo XII, por tanto, se terminan las invasiones en España. Ya España empieza a configurar su propia etnia. Entonces, cuando llega el momento de que Cristóbal Colón descubre América y se inicia el que pudiéramos llamar el mestizaje de sangre, España empieza a generar lo que yo he llamado un mestizaje al final de ida y vuelta, es decir, con un papel a través del Atlántico aquí, y 500 años después España está sufriendo o disfrutando de un mestizaje a la inversa. Es decir, ahora la situación en España es que, así como la población inmigrante en España, y es muy interesante conocer los datos,
En España, vamos, en el mundo hay 236, cifras de 2015, 236 millones de inmigrantes. Y los países donde esa inmigración tiene un porcentaje mayor de la población, es decir, tiene más incidencia, apartando el caso de los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que los inmigrantes son el 83%. Pues claro, de los Emiratos tienen mucho dinero, pero muy pocos habitantes y necesitan mano de obra para todo. Pues si prescindimos por un momento de los Emiratos y de Arabia Saudí, entonces hay los 4 países que tienen más porcentaje de inmigrantes con nuestra población son Australia, con el 28%, Canadá, Estados Unidos y España, que tiene el 13,8%. O sea, fuera de países tradicionalmente receptores de la inmigración, como lo ha sido Australia, como lo ha sido Canadá y los Estados Unidos, o sea, países de reciente formación, bueno, pues en España tenemos el 14%. Y el dato es que 10 años antes ese porcentaje era solo del 2,5%, para que ustedes se hagan idea de cómo trepa la inmigración. Y si miramos a la velocidad, digamos, que tiene ahora, así como los inmigrantes son el 13,8%, los nacimientos, año 2015, los nacimientos de bebés cuyo progenitor o progenitora, o sea, uno de ellos es inmigrante, es del 22%. O sea, el 13% de la población genera el 22% de los nacimientos. Y un dato sorprendente para mí, que me precio de conocer bien mi país. ¿Ustedes se imaginan, de todos los nacimientos que hay en España, cuántos proceden de madre no casada? No me atrevo a hacer una encuesta, porque de encuestas ustedes ya tienen bastante estos días. Pues el 44%, que es un dato que a mí me ha sorprendido. No tiene nada que ver con el mestizaje, pero es un dato sorprendente. En definitiva, cuando llega el descubrimiento de América y comienza el mestizaje, sin duda de ninguna clase, España tiene 7 millones de habitantes y es una mezcla de indígenas ibéricos, cartagineses, romanos, godos, cristianos, francos, suevos, judíos. Por no mencionar otras, no tanto etnias, pero con costumbres distintas, como los mudéjares, mozárabes, muladíes, romances y ladinos. Entonces, el testimonio de este mestizaje, para imaginar, que no hay datos, claro, de cuánto podía ser en porcentaje en aquel momento, me refiero a mestizaje dentro de España, no el exportado al Nuevo Mundo. Pues actualmente, según un estudio de la American Journal of Human Genetics, el 33% de los españoles de hoy tienen o tenemos marcadores genéticos árabes o judíos, o sea, una tercera parte de la población actual. ¿Cuánto habría de esos genes 500 años atrás? Pues es algo que a mí me encantaría conocer. Adolfo, ¿terminaste? ¿Termino ya? Por favor. No, termino y luego preguntáis. Me gusta más el diálogo que el monólogo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos extendernos mucho más en el mestizaje cultural, ¿no? Tengo la idea de que el mestizaje cultural, pues uno de los adalides fue Carlomagno, pero bueno, nos podemos enrollar mucho. Así que cedo la palabra a la siguiente contertulio y te agradezco la oportunidad de hacerlo. Gracias. Gracias. Es el turno de Margarito Molina, director de difusión del Instituto de la Cultura y las Artes. Adelante, por favor. Gracias. Agradezco primeramente a Fernando por la invitación y me siento muy honrado estar con Eugenio, a quien conozco personalmente, a Agustín y a nuestro amigo. Me llaman Adolfo. Escuché a la literatura en la historia o a la historia en la literatura, a las ideas del 19 y parte del 20 y algo que siempre me ha llamado la atención, el mestizaje en España. Yo preparé un texto dividido en 3 partes que tiene que ver desde una perspectiva antropológica esta cuestión de la historia, el mito, el mestizaje y finalmente el gran objetivo que subyace a esta
reunión de ver si el mestizaje como identidad puede ser un producto turístico. Es así como yo percibo este tema. El hombre es producto de su historia y del mito, eso lo tenemos creo que claro, y así se ha construido. Ha evolucionado en los hechos reales, en el contexto, las circunstancias y en las creencias. Cada pueblo, cada cultura ha necesitado de la sistematización del hecho, sea real o simbólico, de la elaboración de metalenguajes incluso que le permiten conocer su pasado para entender lo que ve en el espejo de la identidad. Decía un afamado cirujano que nuestra primera frontera identitaria es nuestra piel, nuestra cobertura con el exterior, y posteriormente el espacio social y cultural que nos es común con los semejantes o con los iguales. En esa relación, la historia y mito, en esta relación de historia y mito se elaboran imaginarios colectivos, discursos que son propios o apropiados por las sociedades. Este es el caso de Gonzalo, que no me atrevo a llamarlo Guerrero, no sé cómo se llamaba, cómo se apellidaba realmente, si era Aroca o de Erosa, es un asunto que no está definido. Y el mestizaje. La historia es dura, es aparentemente incuestionable a partir de que alguien la registra en un papel, en un trozo de piel o en la piedra. Pero luego del dato, a veces el dato en ocasiones impreciso, de ahí deriva la ficción o el uso del hecho para orientar algo sistemático que sirve para propósitos políticos, literarios o sociales. Así ha sucedido con proyectos nacionalistas o regionales. Recuerden en nuestra historia nacional las calaveras de Posada, nuestro México rural del cine de oro o el culto a la guadalupana, grandes símbolos nacionales. Ha sido tema de un viejo y superado debate el conocer el origen del siguiente dilema. Antes de la historia estuvo el mito, es decir, antes la narrativa escrita la precedió la narrativa oral o fue a la inversa. Es evidente que antes de la historia el hombre fabricó un gran lenguaje simbólico en los mitos. De acuerdo a lo anterior, tenemos mitos fundacionales como lo son Tenochtitlan o Roma, o mitos antropogénicos como la creación del hombre entre los mayas o entre los cristianos, o mitos culturales como Prometeo y Asdrúbal. Un antropólogo le da el mismo valor al mito y a la historia. Sabe que en ocasiones atrás del mito existió un acontecimiento que requirió de una explicación propia sin necesidad de escribirlo, sino de transmitirlo oralmente. Evidentemente, en esa transmisión pueden irse dando ciertas distorsiones del discurso, pero el mensaje permanece. En conclusión, ambos, historia y mito, se imbrican y es válido. El siguiente punto de esto tiene que ver con nuestro mestizaje. Ningún grupo social o pueblo como el nuestro es puro en su cultura y en su herencia biológica. A lo largo de la evolución o el desarrollo histórico han tenido intercambios y préstamos con otros grupos, tal y como nos acaba de ejemplificar nuestro compañero. Lo que ha hecho que los términos etnia, tal y como se manejó, y el término raza adquieran valor únicamente en la antropología clásica o en el discurso nacionalista. La etnia, como conjunto lingüístico, cultural y con un territorio reducido en el marco de un espacio nacional, o raza, como esa clasificación a partir de pretendidas purezas o mezclas
que derivan en ciertas características, principalmente fenotípicas y culturales, son temas que sirven para elaborar explicaciones sobre los orígenes o las características de determinado pueblo. Ambos conceptos, etnia y raza, sirven para diferenciar o identificar, para reconocer la diversidad o para afirmar de quiénes somos, todo dependiendo de la perspectiva. Nos sirven esto para conocer al otro, para que nos conozcan o para conocernos nosotros mismos. Así lo hizo Herodoto con los egipcios o Julio César con los germanos. En el fondo, todos los pueblos somos etnocéntricos, examinamos los valores culturales desde nuestro punto de vista, a veces tolerando, en ocasiones interactuando o también segregando. Cuando dos razas se encuentran y se mezclan biológicamente y culturalmente, se da el mestizaje. Sin embargo, hay que recordar, para el caso que nos ocupa, que tanto Gonzalo como su mujer, de nombre desconocido y producido por la literatura, ya tiene cierto mestizaje. Gonzalo era ese arcabucero andaluz de los famosos tercios españoles, ya poseía seguramente sangre árabe o probablemente sefaradí. Y la mujer que llaman Sacil ya era producto de la relación de los mayas peninsulares con los grupos de la región cholana. Sin embargo, se dio la mezcla entre Europa y América continental. Pero antes recuerden que se dio Europa con la América insular. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos quiénes somos, nos complicamos un poco, debemos reconocerlo. Ya el ponente Agustín Basabe lo ha dicho, empezaron a discutirlo después de la independencia, quiénes somos los mexicanos. Sabemos, en nuestro caso, que somos mexicanos y mayoritariamente mestizos. Voy a citar a tres nada más, de los escritores que yo he trabajado, que me llaman la atención, que hablan de diferentes perspectivas de lo que es el mexicano. Samuel Ramos, desde una perspectiva psicológica, Octavio Paz y Roger Bartra, un antropólogo. Ellos nos han regalado excelentes reflexiones que intentan explicar nuestro ser. Samuel Ramos nos dijo en esa obra de 1937-38 el perfil del hombre y la cultura en México, que el mexicano mantiene un complejo de inferioridad que se manifiesta en una exagerada preocupación por afirmar su personalidad y que se interesa vivamente por todas las cosas que significan poder. Somos seres pelados o burgueses acomplejados. Samuel Ramos en los años 30. Octavio Paz nos dice en ese famoso, y creo que todos lo han leído, El laberinto de la soledad, también una reflexión, termino con esta parte, de que el mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación, lo que habló en un momento Eugenio, Malinche, la chingada, todo esto. Y asimismo como búsqueda, como voluntad de trascender ese estado de exilio. Y Roger Bartra, el último de los que he leído, 88, 89, en La jaula de la melancolía, identidad y metamorfosis del mexicano, nos invita a trazar el mapa aún borroso, hay que decirlo, de la evolución del mito desde la identidad del mexicano. Las peculiaridades de este mapa no proceden de un código estructurado impreso en la mente de los mexicanos, hay que decirlo. Se ha ido formando gracias a una especie de selección natural, no en un proceso determinado por instrucciones preestablecidas
en un sistema simbólico de mensajes. Y por aquí lo dejo para luego hablar ya específicamente de la población mexicana, el mestizaje y finalmente si podemos armar un discurso, un producto cultural en torno al mestizaje. Gracias. Antes de pasar a las preguntas del público, voy a pedirle a los señores ponentes, si alguno tiene interés en agregar algún detalle, contradecir a sus compañeros, adelante. No. Sí. No quiero contradecir a ninguno de mis admirados compañeros de esta mesa. Quiero referirme a una mención que hizo Margarito respecto del laberinto de la soledad de Octavio Paz. Cuando Paz escribe el laberinto de la soledad, da por sentado que el mestizaje en México se origina en la violación que hizo Hernán Cortés de Malinche. Debo hacer una acotación. La Malinche, como personaje histórico, como mención referencial, no existe. Nadie ya la llamó la Malinche, no hay un solo cronista de Indias que la llame la Malinche. Se le conoce como Malitzin o Doña Marina. El Malinche se le llamó así a Hernán Cortés, pero a Doña Marina nunca se le llamó la Malinche. Esto que quiero hacer una aclaración porque esto ha dado pauta a una serie de desviaciones ideológicas y una muy clara es en el texto de Octavio Paz, porque Octavio Paz habla del malinchismo, habla de la Malinche y no solo eso, se atreve a decir que los mexicanos somos los hijos de la chingada, porque Malitzin fue violada y usa el término chingar para dar la connotación que él pretende. Cuando él dijo eso, y yo lo leí muchos años después, lo fui a ver y le dije, oiga, eso que dice usted es usted, yo no soy ningún hijo de la chingada, usted sí lo puede ser, porque mi mestizaje es luminoso, mi mestizaje viene de Gonzalo Guerrero y estoy muy orgulloso de él. Y no somos una comunidad sometida ni humillada, somos un pueblo orgulloso que puede dar ejemplo de un nacionalismo sano, no chauvinismo, al mundo, porque estamos muy conscientes de nuestros valores y de nuestra composición etnográfica. Quería hacer esta aclaración porque esta confusión o esta inserción de la Malinche al discurso histórico le ha hecho mucho daño a la concepción ideológica de lo que somos los mexicanos. Volviendo a lo que hablaba Agustín Basabe, que me parece muy interesante, muy clara su exposición, muy inteligente, y de acuerdo con el doctor Adolfo. Pienso que una de las muestras más claras de que los pueblos son mestizos y no son razas puras ni mucho menos es el lenguaje. El lenguaje que recoge la terminología lexicográfica, los vocablos de las lenguas que se van incorporando a la lengua madre. Nosotros utilizamos palabras de origen árabe, de origen judío, de origen romano, de origen de regiones latinoamericanas como Argentina, como Cuba, Colombia, etcétera. El lenguaje es una entidad viva que está en constante ebullición y crecimiento y va descartando los términos que ya no se usan.
Pero si ustedes observan nuestro español, el español de México, lo voy a llamar así, van a ver la cantidad de términos incorporados que nos hablan de un mestizaje cultural evidente, absolutamente claro. Creo que esto es muy importante de observar porque las razas puras no existen. El señor Hitler estaba haciéndose pipí afuera de la basílica, ¿verdad? Pero y además tenía una serie de confusiones. Y yo pienso que no han existido razas puras nunca. Siempre ha habido migraciones, siempre ha habido invasiones, siempre ha habido movimientos poblacionales, siempre ha habido evolución demográfica. Entonces no puedo concebir esto de las razas puras, no digamos, como referencia podemos utilizarlas, pero no existen las razas. Sí, si me permites, al hilo de lo Adelante, que dices. refútalo. Sí, gracias. No, en cuanto al lenguaje, que no puedo estar más de acuerdo, fíjate que en España, en las antes llamadas provincias vascongadas, ahora País Vasco, tienen un lenguaje absolutamente ininteligible para el común de los mortales. Y se dice, claro, es que estos están sin romanizar. Y efectivamente es así. O sea, fue un islote que quedó sin romanizar. Y entonces tienen un lenguaje absolutamente arcaico, en el mejor de los sentidos, si es que lo tiene, la palabra arcaico, pero que no sabe a nadie exactamente de dónde viene. Y nada, pues estoy de acuerdo con eso. Y la pureza de la raza, vamos, salvo Adolfo Hitler y alguno más, pues totalmente de acuerdo. No existe la raza pura, no existe la raza pura. Pues por lo menos en grandes extensiones de terreno. A mí lo que sí me gustaría, no sé si es oportuno o no, Humberto, tú verás, es tocar un poco el tema del mestizaje cultural y el turismo, porque aquí yo he escuchado muchas voces diciendo hay que lanzar o relanzar, según se mire, Chetumal, el sur de Quintana Roo, como un destino tal que progrese, que aumente el PIB, etcétera y tal. No sé si este es el foro para hacerlo o no, pero sería interesante que hubiera un debate a propósito de eso. ¿No? Hay que decirle a Fernando Martí. Agustín, ¿querías decir algo? Sí. Para que un Estado, antes se les llamaba Estado-Nación, ahora ya con esto de que casi todos los estados dicen multinacionales, ya no sé cómo se les diga, pero para que un Estado funcione, para que sea funcional, tiene que tener un grado mínimo de cohesión social y de cohesión identitaria. Si no existe eso, ese Estado es disfuncional, no funciona bien. Y para que exista esa conciencia nacional o esa idea de comunidad, se necesita un mito, generalmente son mitos. Y esos mitos se forjan a lo largo de la historia. Uno de los mitos era lo de las razas puras, que es una tontería, que efectivamente no existen, nunca han existido. Pero el otro mito, el mito mexicano, sobre el cual surgió la primera noción de identidad nacional, fue el mito del mestizo, del mestizaje. Y no es que no exista el mestizaje, por supuesto que existe, es evidente, es abrumadoramente evidente, sino que la forma en que lo desarrollaron los distintos ideólogos de esta corriente, pienso otra vez particularmente en Molina Enríquez, pero podría hablar de Pimentel, de Rivapalacio, de Sierra, era decir que México era puramente mestizo y casi siempre era nada más la raíz española y la raíz indígena, y nunca tomaban en cuenta la tercera raíz negra y nunca hablaban de las otras inmigraciones. En ese sentido fue una mitología, pero fue una mitología que ayudó mucho a forjar la idea de México y la idea de la nación. Si una nación, como yo creo y como dice Anderson, es esa existencia de un pueblo que se asume parte de esa nación, que todos dicen yo soy parte de esa nación, pues entonces México como nación, no como Estado nace en 1821, como nación nace después de la Revolución, nace en la Revolución porque es
en la Revolución, donde ese mito del mestizo empieza a permear abajo. En el siglo XIX, en la lucha liberales y conservadores, eran disputas de minorías. La gente no sabía muy bien de lo que se estaba peleando. Si Juárez hubiera sometido a referéndum la separación Estado-Iglesia, la habría perdido. Eran élites que estaban jalando hacia adelante al país. Pero en la Revolución la idea de que México existe como nación y de que todos somos parte de lo mismo empieza a permear en la base de la pirámide social. Por eso digo que como nación México nace en la Revolución y en la posrevolución. Esta idea del mestizaje fue poderosísima para que surgiera México. Por eso yo también insisto en que cuando surge esta idea, mediados del siglo pasado, poquito más adelante quizás, de que México no es mestizo, de que México es multicultural, pluriétnico, está bien, entiendo la lógica de los 7 magníficos, aquellos que escribieron el libro de eso que llaman Antropología Mexicana, entiendo muy bien lo que dicen y tienen razón en muchas cosas. Pero la idea de tomar esa idea, ese mito del mestizo y tirarlo a la basura, para mí fue un error. Porque como haya sido ese mestizaje, por más asimétrico, distinto, injusto, fue lo que nos dio La identidad historia. y cierta cohesión identitaria al país y nos permitió avanzar como nación. Es lo que quiere decir. Margarito, por favor. Bueno, habría que ir precisando algunas cosas, Agustín. No hay que dejarlo como algo asentado de que la nación se constituye en torno obligado sobre una cohesión. El Estado puede decidir si esta nación es homogénea o es diversa. Yo partiría al revés. No parto de que somos una nación homogénea y cohesionada, sino somos una nación diversa. Y esto constitucionalmente está definido como dentro de los marcos de un Estado. Yo quisiera dar datos concretos para hablar de lo que es ser mestizo. Siguiendo un poco el discurso de Agustín, ya con datos más concretos, más allá de la idea o de la polémica que se dio en el 19 con Vasconcelos, que tenía esta idea homogeneizante del Estado-nación. Es evidente que la población mexicana es mayoritariamente mestiza. Según censos y estimaciones, el mestizo representa el 75% de la población nacional. El resto se reparte en un 12% blanca, 8% indígena, 3% de afrodescendientes y 2% otros, es decir, chinos, orientales, etc. Estos datos tienen que ver con la pigmentación de la piel. ¿Son del INEGI? INEGI y del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, de INEGI y el Consejo. Estos datos tienen que ver con la pigmentación de la piel, es cierto, o con la autoadscripción a un grupo, como el indígena y su idioma, por ejemplo. No olvidar este punto del que estamos hablando, que son asuntos biológicos, fenotípicos, ¿sí? Pero existe también, y eso hay que meterlo en el debate, una escala que va del color K, o escúchenlo bien, del color K, de la piel blanquísima, a la A, que es lo negro, pasando por 9 colores más para definir el tono del mestizaje. Esto está en discusión en la academia porque existe en este país mestizo un alto contenido de discriminación. Evidentemente lo blanco y lo negro, lo mestizo está en relación con el poder. El aspecto cultural es otro, esto es lo biológico, lo que acabo de mencionar, y es, creo yo, la almendra de esta mesa. Podemos definir
que la cultura o la identidad del país corresponde a ese 75% de la población mestiza o a ese 86% de morenos? No, evidentemente que no. La cultura se ha encargado de matizar, de igualar en los códigos simbólicos todo lo nacional mexicano. Gracias. Bien, ahora vamos a pasar a preguntas de los asistentes que gusten interrogar a nuestros ponentes. Hay acá una mano levantada. Gracias, buenos días. Soy Arturo Lino de la página de turismo del suplemento Misión del Sol de México y de Platiquemos de Turismo. Quisiera hacer una acotación efectivamente sobre el lenguaje y el mestizaje. Neruda decía en uno de sus poemas que los españoles, los conquistadores, se llevaron el oro, pero nos trajeron la palabra. Y eso Perdón, estamos escuchando muy mal. Bueno, ya. Bueno, la pregunta va en el sentido para Margarito sobre cómo sería un producto turístico sobre el mestizaje, y la acotación sería en el sentido de que efectivamente lo que dice Eugenio, en el sentido de que el lenguaje es una forma de mestizaje, y lo decía Neruda en uno de sus poemas, que los conquistadores españoles se llevaron el oro y nos dejaron la palabra. Quería hacer esa reflexión y preguntar sobre el producto turístico sobre el mestizaje. Gracias. Gracias. Una pregunta para mí. Evidentemente existe, ya lo hemos abordado de cierta forma en las ideas, en la literatura, en lo fenotípico o en lo antropológico, lo que es ser mestizo, pero falta elaborar con mayor detalle el discurso del mestizaje para fines turísticos. Es decir, mestizos hay en España, mestizos hay en todos lados. Aquí el tema central es de que cómo poder fabricar un producto turístico cultural sobre el mestizaje desde esta plataforma que es Quintana Roo, como lugar donde se inició este mestizaje biológico y posteriormente cultural. Si hacemos una cala histórica, así muy profunda, de 500 años, evidentemente podemos ir viendo la evolución muy extraña o paradójica en donde los indios o los mestizos van creciendo, los indígenas disminuyendo y los negros desapareciendo. Desaparecen de los registros los negros hasta hace 6, 7 años que empezaron a registrarlos. Pero todo esto es mestizaje. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente, ya se me fue, tenemos que trabajar fuertemente en la construcción de este producto en términos de lo cultural, es decir, lo histórico y lo cultural, fabricarlo. Para ello yo creo que ningún especialista en turismo ignora que un turismo cultural tiene que recoger los elementos identitarios, los elementos etnográficos de la cultura inmaterial, gastronomía, costumbres, creencias o religiones, todo esto que es difícil de decir, pero que tener cuidado que lo que somos como mestizos culturales en Quintana Roo, porque Quintana Roo es muy diverso, no es únicamente maya, ¿sí? No únicamente los pioneros de las islas o los pioneros de Payo Obispo, sino los que han llegado también, que son muchísimos, más de la mitad de la población. Tenemos que crear este discurso en base a quiénes somos. La diversidad mestiza exactamente está aquí, el origen mestizo está aquí, ¿sí? El origen mestizo biológico y el origen mestizo cultural está aquí en Quintana Roo, el segundo estado con mayor diversidad cultural del país. Gracias. A ver, por favor, un segundo. Muy buenos días, mi nombre es Berenice y vengo de Cozumel exclusivamente. No se oye. Buenos días, mi nombre es Berenice y bueno, yo vine desde Cozumel específicamente a este congreso, ¿no? Me parece muy interesante. Mi pregunta me parece que ya la empezó a contestar el doctor Margarito Molina, es para el doctor Adolfo
Fabieres y en general para todo el panel, porque lo mencionó o destacó el punto de la relación del mestizaje y el turismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el punto de partida para empezar esta labor? Si bien ya lo comentaron, como destacar el mestizaje como parte de la oferta turística, el producto, pero hablando de turismo cultural, pues el turismo que se lleva en las comunidades mayas, ¿qué pasa con el trabajo de la identidad de los locales en esas comunidades, ¿no? Entonces va mi duda para ahí, ¿qué es lo que se tendría que empezar en la relación del turismo con el mestizaje en Quintana Roo y en particular en las comunidades mayas que se proyectan como el principal pues producto, ¿no? de recorrido? Muchas gracias. Adolfo, contesta. Sí, en la medida que yo pueda responder a su pregunta. Yo creo, y como no tenemos mucho tiempo, usted me perdona que yo sea directo, no podemos perder mucho tiempo mirándonos el ombligo. Es decir, en el centro de todo este tema turístico es el cliente. Si queremos ser prácticos, podemos tener una discusión intelectual, ustedes más que yo probablemente, sobre identidades del pueblo maya, de esto, del otro. Bien, eso pertenece a otra esfera diferente de la turística, y hay que poner al cliente en el centro de todas las decisiones. Chetumal tiene un filón de clientes a kilómetros de aquí, en el norte del estado. Tiene el mayor destino turístico de México, está aquí cerca. Claro, ese mayor destino turístico, que es Cancún, Riviera Maya y Chetumal, pues yo digo que están separados por una carretera. Es decir, hay que dotar de infraestructura y hay que ver lo que tenemos más a mano como clientes. A México les sobran activos culturales de todo tipo, si englobamos la cultura, las costumbres, el folclore, la gastronomía, la música, el paisaje, les sobran. O sea, puede llegar un momento en que un destino fagocite a otro de tantos destinos como puede haber en México, ¿no? Entonces, la primera reflexión que habría que hacer sería eso, ver los clientes dónde están y qué les puede empujar a venir a esto de aquí. Y eso es perfectamente compatible con realzar la etnia maya, que por otra parte es una de las que más evolucionadas había en el pasado, probablemente en el mundo civilizado, y sacar lo mejor de toda ella, pero sin perder de vista, y esa es mi particular opinión, que el cliente tiene que estar al centro de las decisiones. Y solamente agrego una frase. Muchos activos culturales son per se frágiles. Ahora, y Gloria Guevara el otro día hacía mención a ello, hay destinos que tienen el overcrowd y la turismofobia y tal, pero claro, si un tipo va a Barcelona, ¿cómo no va a querer ver la Sagrada Familia? O sea, es evidente. O sea, los activos icónicos están ahí, en lo que la gente quiere ver. En Venecia ahora han puesto unos tornos, por lo visto, de que cuando han entrado en Venecia X personas, pues lo cierran. Y entonces la ONU, que la tiene declarada, la UNESCO, perdón, Patrimonio Cultural de la Humanidad, que esa es otra variante, amenaza con sacarla de la lista. La UNESCO, que dice que Venecia es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo digo, ¿y la humanidad cuánto dinero pone para mantener ese patrimonio? ¿No es de la humanidad? Pues que lo ponga. Y en México tienen ustedes cantidad de sitios Patrimonio de la Humanidad. Y la humanidad, pues mira, hace la estatua de sal, porque contemplando eso, eso habría que cambiar, porque si no la UNESCO se convierte en una guía de viajes, que es más o menos a lo que tiene tendencia a ser con esto de los patrimonios culturales, ¿no? Hay sitios particularmente frágiles. Yo les pongo un ejemplo, la cueva de Altamira, en Cantabria, en España. Esa cueva se empezó a habitar hace 33.000 años y estuvo habitada durante 22.000 años, o sea, no hablamos de un rato, hasta que un derrumbe la cerró y se mantuvo cerrada e ignorada por todo el mundo, nadie sabía que existía hasta 1875, que es descubierta por un pastor, hombre, precisamente del bisabuelo de la presidenta actual del Banco Santander, de Ana Patricia de Audi, y se interesa por él, etcétera. Claro, la han terminado por cerrar y ahora para ver eso lo ven 5 personas a la semana durante 37 minutos. No me pregunten qué fórmula ha llegado a esa conclusión. Entonces sortean entre los que en ese momento están visitando el museo y a los 5 agraciados ven eso durante 37 minutos. Claro, ¿qué pasa? Pues va a ser práctico. Pues en España, en Madrid, han hecho una imitación perfecta de la cueva en el Museo Arqueológico Nacional y los alemanes han hecho otra imitación perfecta en el museo que tienen en Múnich. Y puedes ver exactamente lo mismo que ves. Como
como se ve exactamente lo mismo de recreación en las películas americanas de los romanos y las carreras de cuadrigas y tal, que parece que estás viendo la época romana en sí mismo. Bueno, no sé si he contestado a usted, pero por lo menos he intentado hacerlo. A ver, un complemento breve, por favor. Lo que ha Tenemos dicho varios. Adolfo es pertinente. Yo creo que es importante que para la construcción de este producto cultural turístico, ver la experiencia, lo que se ha estado haciendo la UNESCO en términos del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial. Hay que tener la mira alta, porque si nos quedamos en lo local, como recreándonos nada más en nuestro folclore, no vamos a hacer gran cosa. Necesitamos valorar, poner en valor esto que tenemos con apoyo de una metodología que ya existe en la UNESCO para poderlos llevar como patrimonio cultural nacional o de la humanidad. Cuando tiene un valor de este nivel, un hecho histórico o cultural, evidentemente las facilidades para que se mueva un producto turístico ya tienen un aval, como es la UNESCO. Me parece que, complementando con lo que decía la compañera de Cozumel, que cumplió precisamente hace poco 500 años de la visita de Hernán Cortés a Cozumel, creo yo que aquí lo que se tiene que hacer es eso. Sí hay una intención ya, evidentemente no creo que la antropología, la sociología esté divorciado de esta concepción turística masiva de los años 50, 60. Evidentemente el turismo cultural tiene que participar en ello los especialistas en este tema. Una cosa quiero nada más mencionar. En términos culturales, el involucramiento entre cultura y turismo ha sido fácil en términos del patrimonio material. Restos arqueológicos, fortalezas, conventos, haciendas, el patrimonio cultural edificado. Lo complicado es este tema, el mestizaje, que es patrimonio cultural inmaterial que tiene que construirse a partir de la elaboración de un discurso con hechos tangibles. Gracias. Pero si tú confías, Margarito, en que la UNESCO va a lanzar al mercado mundial Chetumal o el sur de Quintana Roo, pues tienes que permanecer sentado y tranquilo durante muchos años, te recomiendo, ¿no? Mira, el dato que hay en España, y es muy breve, turistas que llegan a España con fines de ver parte o todo el patrimonio cultural, 17%. Turistas que llegan a España y con ocasión de su visita ven algún activo cultural, 50%. Una última pregunta. Rápido. José Antonio López, de Grupo Fórmula de la Ciudad de México. ¿Cómo concebir este mestizaje como personas, como mexicanos, cuando los mitos están llenos de contradicciones? Cada quien ha puesto al mito lo que quiere, desde la historia, ¿no? Primero los aztecas eran buenos y después resulta que eran como los zetas porque le pedían tributo a todos. Los españoles primero eran malos porque nos conquistaron, después son parte de nuestra herencia, son nuestros hermanos porque los acogimos en su guerra civil. Todos estos mitos nos van generando confusiones. ¿Cómo hacerle? No homogeneizarlo, pero para poder concebirnos como mestizos y entender un poco, sobre todo a nivel historia oficial, de qué estamos hechos como mexicanos. A ver, Agustín. Bueno, la historia está llena de mitos, de contradicciones, pero si tú quieres construir una identidad nacional, tienes que recurrir a ellos. Lo ideal sería que no hubiese contradicciones y que esa imaginería popular que te lleva a la idea de que todos somos mexicanos y tenemos algo en común estuviese lo más posible apegada a la realidad. Eso, por desgracia, es imposible, porque la historia se escribe no solamente por historiadores objetivos, que los hay, por supuesto, historiadores que tienen un amor por la verdad, que buscan la realidad, sino también con fines políticos, para crear, inducir esos mitos, pues, esas identidades que son tan necesarias. Yo lo que digo es
que más allá de esas contradicciones históricas, no se puede negar que México es un país mestizo. Eso es lo que yo digo. ¿Es multicultural? Por supuesto que sí. ¿Es pluriétnico? Por supuesto que sí. Pero eso no quita que exista un hilo de continuidad, un común denominador. Y ese común denominador es esa mezcla, no solo racial, sino cultural. Otra vez, asimétrica, sí. Lo ostensible, lo dominante, lo preponderante es occidental, viene de España. Pero lo subrepticio, casi clandestino, en la cultura de México es extraoccidental, es de los pueblos originarios. Bueno, y si rescatamos más de esa cultura para contrarrestar esa asimetría y hacer las cosas un poquito más equilibradas, pues yo creo que eso nos haría bien a los mexicanos. Pero no tiremos a la basura la idea del mestizaje, eso es lo que quiero decir. Los multiculturalistas radicales, porque también hay multiculturalistas moderados, digamos, pero multiculturalistas radicales dicen el mestizaje es genocidio, es etnocidio, es violación, no sirve para nada, no existe, debemos de repudiarlo. Y yo digo que no. Porque ese multiculturalismo radical lo que te lleva es a decir los pueblos indígenas deben ser respetados y casi ponerlos, estoy exagerando, estoy caricaturizando pues, pero casi ponernos en reservaciones como en Estados Unidos pusieron a los indios. Y ahí es donde empieza la discriminación. La discriminación empieza cuando tú pintas una raya y dices de aquí para acá estamos los buenos, de allá para acá están los malos o los inferiores. ¿Qué hicieron los gringos? Y no pongo a Estados Unidos como modelo de nada, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Estados Unidos, pero en eso, ¿qué hicieron con las acciones afirmativas para contrarrestar el racismo contra los negros? No los separaron, no dijeron hay que proteger su cultura, no hay que mezclarlos, hay que mantenerlos ahí, a los afroamericanos, al revés, dijeron hay que mezclarlos, que en las escuelas no hay escuelas para negros y para blancos, que vayan todos a las mismas escuelas, a las mismas universidades, que no haya autobuses o lugares para negros y para blancos, que se mezclen. Esa fue la acción afirmativa, porque cuando tú obligas a la mayoría a convivir con la otredad y a aceptarla, mezclarse con ella, entonces se acaba la línea que divide y que crea la discriminación. A mí lo que no me gusta de esta idea es de que mantengamos las comunidades indígenas separadas, que no se contaminen con el mundo mestizo occidental. Yo creo que la mezcla en ese sentido es buena y que por eso a mí me gusta tanto, pese a lo que sea, el libro de Vasconcelos de la raza cósmica, porque él decía se van a mezclar todas las razas que hay en el mundo. Él hablaba de 4, la blanca, la negra, la amarilla y la roja, y decía, se va a crear la 5ª raza cósmica. Todos vamos a hacer una mezcla de todo. Tú podrás decir, es un mito, sí es un mito, pero es un mito unificador, no es un mito discriminador, es un mito unificador. En ese sentido creo que podemos encauzar la historia hacia la unificación. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias a los señores ponentes. Muchas gracias a ustedes también, por supuesto. Y a continuación vendrá una mesa redonda que tratará de pueblos mágicos. Gracias. Déjenme maquillarme un poco, nada más.